Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a empezar hoy con la parte 11. No vamos a poder dar de mucho el día de hoy porque en un momento más, al parecer, voy a viajar. Es un viaje corto, no, o sea, no es muy importante. Pero vamos a viajar posiblemente, así que vamos a continuar hoy con lo que lo dejamos la parte anterior. Sí, me voy despertando hace poquito. Em, pero bueno, si pueden darse cuenta, vengo vestido un poco raro, un poco diferente. Sí, lo estuve jugando hace unos días. Dejé varias cosas listas. Así que las vamos a agarrar. De hecho, no puedo ahorita. Se están cargando apenas. Nothing to No hay nada. identify, for now at least. Ok. Vamos a ver. Lo dejamos en unas misiones que hicimos. Que pues en una nos encontramos con un dragón. Peleamos contra uno de los guardianes de los pensaderos. Esos no, de las pruebas de. La última prueba que hice fue la prueba 2, la prueba de Rookwood. Entonces vamos a iniciar con algunas misiones que tenemos aquí. No sé si la voy a hacer aquí. Pero bueno, ahorita vamos a hacer lo que podamos. Ok, este es hablar con Poppy. Esta trata de dragones. Esta me llama la atención, honestamente. Pero, a ver, para la siguiente prueba. Tengo que hacer varias misiones secundarias y principales. Speak with Amit y Meet Sebastian by the Overlook. Hay una que quiero hacer con Sebastian que es esta, en la que vamos a aprender imperio. Vamos a empezar con esta para tener un nuevo hechizo. Sí, un nuevo hechizo, digámosle. Y pues vamos hacia allá, vamos a iniciar así de ya. No, es que tenemos que viajar, a ver. World Map. No, World Map. ¿Qué me está pasando? Ok, si se dan cuenta, estuve haciendo bastantes cosas. Ahorita ya no salen de las pruebas de Merlín. Y hay muchas cosas que tengo. Por ejemplo, estas cuevas o campos de campamentos de bandidos. Pero ya en realidad no es mucho. Y en el episodio anterior dije que iba a viajar a esta zona y no lo hice. Así que pasando esta misión vamos a viajar para ir agarrando todos estos viajes rápidos. Pero bueno, vamos hacia allá, vamos a iniciar la misión y a ver qué tanto alcanzamos a hacer ahorita. Porque no sé qué tanto tiempo tengo. Pero bueno, aquí está Sebastián. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Let's explore the catacomb. Was there anything else in the student's report? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. A ver, let's explore. I'm ready to explore the catacomb. Okay. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Bueno, a ver. Vamos a entrar en la catacumba, pero antes vamos a leer este reporte. The catacomb assignment yielded more than I'd imagined. Learning about our ancestors was illuminating. However, I stumbled upon something else I could not ignore. In an area behind the great room which had suffered decay. Amid the turned-over sarcophagi, I discovered an oddly shaped relic. Immediately I sensed its power. I would be thrilled to study the relic further, if only the removal of objects were allowed. Ok, aquí prácticamente nos está diciendo que entró al sarcófago, a la catacumba más bien. Cuando llegó al sarcófago vio una reliquia y inmediatamente sintió su poder y quiere estudiarla más, ¿no? I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ok, si se dan cuenta, en la barra de vida y en la barra de magia antigua ya la subí porque estuve haciendo varias misiones secundarias, así que pues eso nos ayudó a subir todo esto, cosa que debía haber hecho desde el principio. Try not to lose your nerve just yet. A ver. Lumos. Vamos a entrar con Lumos a ver qué podemos hacer. Ok, vamos a pelear. Ok,
Listo, nos At deshicimos de least las now we know we're arañas. not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Okay. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Primero vamos a mover esto de aquí. Y lo vamos a poner de este lado. Ok. No sé si tengo que ir para allá. No, no era así, no era con esto. Vamos a usar este de acá. Ay, no era de pulso, qué imbécil. Aquí. Opening all of these This is... room is full of pearls. We're here for a reason. I'd say it's just No, no, no. A ver, quería hacerlo en el de acá. Ok. A ver, ahí hay algo. Uy, se ve grande esta catacumba, Pero voy a subir aquí primero. Ok, creí que no me iba a dejar subir. Perfecto, subimos. finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. ¿Qué me dio? Ni me fijé qué me dio. Ok. Pero bueno, continuamos. Aquí hay una araña ya. Ah, aprendí bombarda también. Ok. A ver, vamos a agarrar esta de aquí. Por ahí tenemos otro lugar por donde ir, pero a ver. A ver. No, voy a tener estos dos. Que no es el que quería usar. A ver. Todas estas cosas las voy a abrir porque me dan bastantes cositas buenas. Oro o cosas así. A veces no me dan nada, pero bueno. Aquí hay dos arañas. Ignite shooter as it reverse attack. Ok. Hombre. Ok. Déjala bajarse, déjala bajarse, compita. No me deja. Ok. No me dejó. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read No. about catacombs that failed expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Quería llenarla de fuego antes de que disparara, ¿no? Era el objetivo secundario que tenía ahí, pero bueno, no lo pude hacer. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Dime por favor que no me acabo de pasar todo eso yo. Se me lo pasé. Qué mala onda. Revelio. Okay. There's something here by the altar. Student journal. I foolishly mentioned the relic in my report and was reminded to leave it where it lay. But research must come before my fealty to the rules. I sensed something about this relic. Siento algo sobre esta reliquia. Prácticamente, I was told that those chosen by English ones have powerful intuition. I believe it. Dice que los que eligen, son elegidos por varitas de un tipo de árbol que se llama oak. No me acuerdo cómo se llama en español. Inglés, ese árbol, no sé qué inglés, tienen una intuición muy poderosa. Therefore, when no one was looking, I acted. I conjured two barricades to isolate the relic. Ancestors, forgive me, but I used their very bones as a key. Ok, que está diciendo que pues puso la reliquia en un lugar cuidado con los huesos de sus ancestros, ¿no? I plan to return to it. But first I must ready myself for our next assignment, learning the Imperio's course. The spell is said to serve well against enemies. Vamos a aprender Imperio aquí. Él tenía que aprender Imperio, así que What did eso you nos va a find? tocar a nosotros también. Ok.
Voy a entrar ahí primero. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Ok. Bien. Aquí lo que tenemos que hacer es algo con los huesos, ¿no? A ver. Aquí voy a cambiar este por este. La cosa es donde los tengo que poner, ¿no? Rattle, lots of bone rattle. A ver, esperen. Quiero ver algo rápido. Revelio. Por ahí vengo. ¿Ok? Y me sale... Miren, aquí me dejé un cofre que no había visto. Acá sí entré. Ok, entonces los cofres están del otro lado. La idea es bajar estos barrotes, ¿no? Ahora, ¿cómo los bajo? No sé eso. Voy a sacar a la araña de aquí porque... Ok. A ver, vamos a hablar con Sebastián. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Where do you think these Do you think the pages pages go? were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. I'll get started. Of Okay. course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Ok, tenemos que ver qué vamos a hacer con los huesos. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Ok. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. ¿Qué? ¿Por qué no salen, pues? Ahí está. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Ok, sí, tenía que empujarlos para allá. Jalarlos para acá. ¿Esto es porque no me deja? Ahí está. Esos de ahí se acomodaron. Estos también se tienen que acomodar, ¿no? Ok, ahí se van acomodando. Perfecto. Pues ya vi lo que tengo que hacer. Revelio. Ok, más huesos. No, güey. Ok. Vamos a dejar los huesos allá. ¿Se van a acomodar? Ok, ahí está. Revelio. You've done it. Pero ya quiero subir allá, no sé cómo. I knew we'd get through. I felt Good it for in you. my bones. Nice. Por aquí. Ok. Ahorita voy a subir para allá. But clearly we have more to do. No hay que dejarnos nada, no hay que dejarnos nada. El problema es que no traiga espacio. A ver. Tengo que sacar los huesos de las catacumbas estas. I need to find a safe way across. Lumos.
No, güey. Lumos. A ver. Ahí está. Mantenemos eso. Mantenemos eso prendido también. Ok, ya tenemos unos huesos aquí. Unos acá. Y unos acá. Perfecto. Ahora, los tenemos que conectar de este lado. Lumos. No. A ver. Pues ya se hicieron estos de aquí, pero ¿cómo voy a volver a subir? Ahí está, yo tengo que subir aquí. Perfecto, creí que no iba a poder subir. Eso. Listo. Rickety bone bridge complete. Bien. A ver. Tengo que hacer esto un poquito más rápido porque no sé cuánto tiempo tenga para hacer el stream, pero bueno. Vamos a agarrar todo. Esto. Aquí tenemos algo. Ok. Acá también tenemos algo. Es para salir por aquí, ¿no? Ok. Perfecto. Listo, no era mucho al parecer. Salimos por acá. Y vamos hacia abajo. A ver contra quién vamos a pelear ahora. No. Before we trudge on further, I just realized something. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Fuck yeah, vamos a aprenderlo. A ver. Shouldn't I know more about what the curse Quiero saber entails? qué pasa. Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. How do you know about Where did you learn the Imperious curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Yes, I'd like to learn the Imperious Curse. It's probably wise to know the spell. I Sí, couldn't sí lo agree quiero more. aprender. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. A ver, vamos a aprender Imperius. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Y aprendemos un nuevo hechizo. Una nueva maldición, más bien. Imperio. Something troubling ahead. A ver. God. Fury. Pelea con tus compañeras. Eso. ¿Algo bien? ¿Esta nos va a ayudar o qué? Bien. Cumplí el objetivo, que era lo importante. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Quiero agarrar esto. Venimos de allá atrás, así que tengo dos lugares a donde ir, a la izquierda y a la derecha. Yo creo que voy a entrar aquí a la derecha primero. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should No. be a cinch. A la izquierda. How gracious of you. I try. Ah, falta. Make an immune crystal and brave if no slice a person enemy. Ahí está. Dos objetivos completados. Perfecto.
Bit dramatic, isn't it? Aquí tenemos más arañas. Vamos a... ¡Ey! ¿Por qué no se prendió en fuego? ¿No puedo pasar por aquí? No me deja. Appears that these stone tablets have 2 rune symbols. That has to mean something. Ok. Voy a ver qué tenemos por aquí primero y ahorita voy a regresar al otro cuarto. Uy, un escudo, Un... Just as the student summary described. I doubt anyone's been here in ¿Hay algo quite de some oro? time. Salimos. Ahorita tengo que entrar ahí, pero no sé cómo es la pregunta. Y no sé cuánto... ¿Qué iba a decir? Ya no me acuerdo. A ver, me tiene que dejar entrar. Ah, sí me dejó. Yo creí que tenía que cambiar algo, no sé. Ah, no sé cuánto inventario tengo, así que no sé cuánto voy a poder llevar ahorita, pero... agarremos todo lo que podamos. Sí, vamos hacia acá. ¿Eh? Primero voy a poner esto. ¿Y aquí? Ok, este es para abrir esta y esta. Para abrir esta necesito el símbolo de S y el de la izquierda. Ok, a ver. Jalamos este entonces. Y este. Ahí está. Vamos a sacar todos los esqueletos. Ay, cómo me cae mal cuando se ponen así los huesos. Mira, se ponen bien enfadosillos, Aquí tenemos un cofre, ok. Necesito este y ese. Ahí está. Bien. Acá que tenemos. Tenemos otra puerta. Oh. Tenemos que abrir este. Este de aquí de la izquierda y este de atrás. Ok. Ahorita... ¿Ah? Olvídenlo, era una puerta, era la parte de atrás. Ok, este y este. Este y el de la derecha. Aquí, aquí. No. Ahí está. Ah, que no se pone, qué pedo. Lo tengo que dejar aquí arriba. ¿No? A ver, aquí. Ahí está. Qué batalla con eso, qué batalla. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Ok. Vamos a pelear aquí. Sí. Launch an enemy into another with the torso. Differentiate. Ok, a ver. Defeat an enemy with ancient magic. Ok. No. Ahí está. Woohoo.
nos ayude mejor esta araña. A ver. For a moment there, I thought that would never end. Se puede poner un poco pesadón pelear contra varios enemigos, la verdad. Revelio. A ver, vamos a ver qué nos espera aquí. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Aquí tenemos algo. Y tenemos varias. Lost Relic Illustration. Órale, esta madre da miedo. The relic contains abundant potential. Its possibilities could benefit not only wizardkind but the world, but the dark sacrifice involved to realize its intent may be too late. Until we know more, please do not remove this relic. Sebastian, Whoa. the relic. Look. Could it be? Speak with Sebastian about the relic. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. We need that relic. We should leave the relic alone. We need that relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. A ver qué pasa. I Quiero must ver, keep es que this quiero ver relic qué pasa, secret. qué hace. Especially from my uncle. Oh, Yominis. Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Se están haciendo cada vez más enemigos, ¿eh? How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. I can side with you. Sebastian's right. Vamos a ver con Sebastian. Tenemos que ver qué pasa con Sebastian. La neta. Voy a ir de su lado, honestamente. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Y la de Are él you también. willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? A ver What si if no the lo choice termina wasn't matando. yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Yes, that's precisely what I'm suggesting. Oh, Jesus, aquí no sé. What in the world are you suggesting? Imperio. ¿Qué le pondré? Poner. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio!
Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Chale. Sebastian, come on. What did you do? Aquí me va a odiar. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Ahora sí me siento como You alguien do the malo. wrong thing. You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Ve, es que la canción lo hace sentirse más pesado el ambiente, We've always looked out for honestamente. each other, Ominous and I hope he knows that hasn't changed. Uf. Vaya, vaya, qué buen juego, Qué buen How long will juego. the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Y que no regrese a la madre. Pobre Ominis, a la madre se quedó para morir. Pero yo dije desde un principio, me voy por el camino malo, no me importa. Es que el camino malo está chilo, la neta. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Ok. Pero apúrate, compita. A ver, están atacando Feldcroft, al parecer. Hay mucho humo. Oh no, this isn't good. Ya sabía. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Vamos a ver qué pedo. Porque ahorita yo lo que quiero es pelear. Feldcroft's in danger. They're under attack. Let's hurry. Blow up loyalist sentinel with bombarda while they charge their magic. Break a shield charm with ancient magic throw. Ok. No, no tenía el escudo. No. Necesito dejar que se cargue. ¿No era así? Salió volando la mundo. Ah. Este se va a aprovechar de la que está débil, pinche duende feo. Ni de pedo, perro. Uh-oh. Boy! What have you done? La salvó, perro, la salvó. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us.
Es que así se mamaron, güey. Le pudo What haber did my enviado uncle expect me to do? cualquier The otro hechizo, la Imperious neta. curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did the right thing. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ok, vamos a hablar con el tío de este loco. Revelio. A ver. Agarrar todo lo que tengamos aquí, primero que nada. Y ahora sí podemos ir a hablar con el lío de este loco. A ver, perro. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. He saves his sister. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Shut up! Why, Sebastian? ¡Qué llorón! Qué llorón el señor, Qué llorón, en serio. Me cae mal. A ver... Infamous Foe. No, vamos a los quests. No me quiero... Ah, dijimos que íbamos a viajar, ahora sí. Vamos a viajar a la otra zona. Pero para eso tenemos que venir para acá. Y aquí nos vamos a encontrar con varios enemigos. Así que vamos a tener bastante pelea. Pero vamos, no importa. Tengo muchas ganas de viajar a aquel lado. Ok. Acá, ah, miren, acá tenemos... Ah, no, está 2000 metros, creo que son. 2000 metros, no sé. Ay, hay barrera. A ver, ¿por dónde me estoy yendo? No sé si me estoy yendo... No, me estoy yendo... No, sí me estoy yendo bien. Pero ¿saben qué? Voy a viajar rápido. Mejor voy a hacer viaje rápido porque no quiero andar viajando así lento. Puede ser un poco tedioso, honestamente. Ok, vamos para acá. Acá abajo van a estar los enemigos. Estos globos no los quiero reventar porque no sé... No sé si son para una misión, honestamente. ¿Este ya lo hice? Ya lo hice. Ok, continuamos. Es por acá, por este lado. Vamos a pelear contra muchos enemigos ahorita. Say the loyalist Ranger Crossbow Bolt. Keep two enemies airborne for... No sé cuánto tiempo. Vamos a pelear contra ellos. ¡Ay! ¡Perro! A ver. Váyase de aquí. No. Ok. Vamos a pelear contra los demás. Aquí debería de haber... Aquí está. ¡Ay! ¡Ah, perro! A ver. Enfadoso. ¡Ah! Vamos a dejar este troll, en serio.
ver, vamos a usar una de estas que nos ayude. ¿Por qué no esquive? ¿Sabes qué? Que nos ayude mejor. No sé por qué no había pensado en eso. A ver, ¿dónde está el duende? No hay duende. Ok, vamos a pelear contra estos de acá entonces. Bombarder. There you are. Expellion. Imperial. You've been paying attention in defense against the dark arts, I see. Think you're clever, don't you? Lumos. A ver, necesito... Voy a necesitar algo que me ayude con esto, en serio. Nope, no me deja. ¿Dónde está ese duende? Voy a deshacer del troll mejor, más rápido. Bombarder. No, no era eso. No, a ver, ¿cuál era? ¿Era este? ¿O era...? Diciendo... No, yo creo que es este. ¡Uy! No me está saliendo. Estoy jugando bien feo ahorita. Ahí está. Ahí está. Deshacemos el control este. Qué feo. Vamos a pelear contra los enemigos de aquí arriba. A ver. Este aquí. No, no se quedó en el... Qué desesperante está haciendo esta misión secundaria, ese objetivo secundario. Y lo tengo que hacer para ir desbloqueando cosas. Es el problema. Ay, a ver. Me había dejado un cofre aquí, no me había dado cuenta. De hecho, debía haber ido a vender esas cosas. There's a hole in my pocket. ¿Qué es eso? ¿Por qué sí? ¿Saben qué? Ya me enfadé, honestamente ya me enfadé.
suficiente. Too late Mucho. for you to learn the error of Revelio. Mucho esperar a ver si me salen. Ya me dio huevo en esto. A ver, aquí teníamos unas cositas. Ok, y acá teníamos más también. Ah, pero son de esas de acá. Ok, por aquí tenemos la entrada a la siguiente parte del mapa. ¿Puedo entrar aquí? No, ¿verdad? No. Ok, aquí tenemos la entrada. Vamos a... Ah, no puedo, en serio. Ok, vamos a entrar. No sé si en alguna misión iba a entrar por acá, pero bueno, no me importa ahorita. Ah, ya se cayó también. Ok, vamos contra los dos que tenemos aquí arriba. A ver, tenemos una para viaje rápido aquí a la derecha. Vamos a entrar aquí entonces. Ok. ¿Puedo tirar esto? Ah, sí que lo puedo tirar. Ah, mira, vamos a tener algo acá. Cofrecitos. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo subo ahí? ¿Por aquí? Pero sube, perro. Por acá. Ok. Y agarramos el cofre. Voy a tratar de ya no agarrar cofres para ir a vender toda la porquería que tengo. Así que ahorita vamos a ir a ver eso. Perro, deja de lanzarle chingaderas. Pégale. Pero no le pega el que tengo con imperio. Se atoró. Toma, perro. Ah, salió madre la misión. Siempre me pasan chingaderas así. Es desesperante, honestamente, porque trato de hacer algo y no me sale. Y siempre es lo mismo. Me la voy a jugar. Oh, qué perdió. Uy, ¿cuál pelea? Este es enemigo fuerte. A ver. Ok, que me ayude. Ahí está. Ah, creí que iba a estar más fuerte el otro loco. Ok. A ver. Tenemos esta subida, pero también teníamos esta entrada. ¿O no es entrada? No, sí es entrada. Tiene que ser. Ok, aquí vamos a ver qué encontramos por aquí. Bolsas de dinero, perfecto. Y una bajada. Órale. Muchos secretos en este juego. Está muy grande el mapa, honestamente. Órale. Qué loco. Ya no puedo. Qué mala onda. Y estos cofres, el problema es que cuando los abras se van a abrir en el nivel que tengo ahorita, así que... Qué torpe, yo dije que no iba a abrir más. Se me fue el rollo. Ay. Siempre con mis chingaderas yo. Bueno. Ya que. Lo voy a volver aquí yo solo y... O sea, fuera de pantalla para hacer esto, ¿no? A ver, vamos por acá.
Y ahora sí entramos a la siguiente parte. Isn't the sea air Órale. A ver, vamos a ver cómo va esto. ¿En serio apenas voy aquí? Yo creí que ya había entrado más. A ver. Ok, vamos a salir ahora sí. Aquí abajo tenemos algo para viaje rápido. El problema es dónde. Muy abajo. Sí, muy abajo. Wow, vamos a entrar en la cascada. Ah, miren, aquí tenemos más pruebas de Merlín y cosas así. There's no telling what lies in wait for me in there. Ok, que tenemos una catacumba aquí. Ah, qué perro está este juego, oigan, qué perro está. Neta, me está encantando bien macizo. What do you have in store for me this time? A ver. Vamos a hacer esta prueba de Merlín rápido, a ver si podemos agarrar un poquito más de inventario. Ahí está. Not so tricky after all, Merlin. Creí que se iba a reiniciar la prueba cuando saltara de una que ya estaba hecha a otra que ya... O sea, cuando salté a la chiquita, al cuadro más chiquito, pensé que cuando regresara a la que ya había saltado antes, se iba a reiniciar, no sé por qué. Ok. A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos que ir a agarrar... Voy a ir a agarrar todo este rollo. Acá tengo muchas cosas que hacer también todavía, así que nos espera un buen tramo de juego fuera de pantalla. Perhaps not the best place to be caught alone. Poitsier Castle, ok. A ver, vamos a otro. Este que tenemos acá. Voy a tener varias cosas que hacer acá también fuera de pantalla. muchas cositas. Ok, aquí hay unos lobos. No, ahorita no quiero hacer esas cosas. A ver. Bueno, voy a hacer este y ya me voy a regresar a las misiones porque ya no quiero perder mucho tiempo haciendo esto tampoco. Sí lo iba a hacer, pero no, ahorita no. Ok, Phoenix Mountain Cave. A ver, ¿qué hay acá? Peter Troll. Hay un troll. El problema es que aquí, si sigo aquí, no me van a dejar viajar rápido, así que mejor me voy de las zonas donde hay enemigos. Voy a ir a una zona donde no hay enemigos para poder viajar a gusto. Ok, aquí. Creo que de aquí ya puedo viajar de nuevo. Ok, vamos a... Primero vamos a ver qué misión vamos a hacer. In the Shadow of Distance. Esta ya la hicimos. No. Vamos a hacer esta. Amit. Vamos a hablar con Amit. Para ver qué trata. ¿Estará en Hogsmeade? ¿En Hogwarts? ¿Dónde? En Hogwarts. Ok. Ah, güey. Ah, sí, es aquí. Órale. A ver, vamos a ver. Vamos a regresar ahí. Speak with Amit. Tenemos que salir de aquí. Ok, a la torre de astronomía. Bien. Uf. Estoy cansado, chicos. Dormí muy a gusto, pero... quisiera estar acostado otro ratillo, la verdad. Uf. Qué buena estirada me di. Pero necesito despertar. A ver, vamos a hablar con este men que le encanta la astronomía. Un poco enfadoso, honestamente. Una misión que hice con él me aburrió bastante, pero... qué desesperantes estas escaleras. Tú cállate, fantasma enfadoso. A ver, vamos a hablar con Amit. Hello there. Hello there. Amit. Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I Gobbledygook. did. I mean, I do. No sé cómo se diga. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine.
Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Let's head to the mine. Lord Gok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ok. Miren, no había agarrado este de aquí. Vale. Yo todavía tengo cosas que hacer en Hogwarts, así que... Me quedan varias... Bastante me queda, de hecho. ¿Qué? Near the mine entrance. Ok. A ver. Yo creí que tenía que ir a Hogsmeade. Vamos a hacer esta misioncita, a ver qué tal. Yo creo que vamos a hacer esta misión y hasta ahí lo vamos a dejar. No va a ser muy largo el stream de hoy. Me gustaría poder avanzar un poquito más, pero tengo que hacer varias cosas. Tengo que hacer maleta y cosas así, así que va a ser cortito. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. But you had no choice, you should have expected that. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Gobbledygook. Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. We're ready. Can you tell me more about the door? What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. Ok, creo que tengo algunas pociones de invisibilidad. That shouldn't be too difficult to achieve. We're ready. Tengo más pociones, creo. Y debo de tener, pues con el hechizo normal debo de poder entrar, ¿no? I shall see you soon.
Ok, vamos hacia allá. Enter the Goblin Mine. Vamos hacia allá. Ay, no puedo usar la escoba. Pues es que está muy en corto, ¿no? Pero debería de poder usarla. The door is looking at us. Ah, ok, ya está la puerta. Ok, ya entendí. Lumos. No, con ese no, imbécil. Con este. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Listo. Ya. The Mind's Eye. El ojo de la mina. Vamos a ver de qué se trata esta misión. Books Vamos so a ver. rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Y no fui a vender las cosas, chicos, se me fue el rollo. I cannot believe I met a goblin. Revel. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship Quítate. for so simple a device. Aggressive workmanship aside, it's the only way forward. Vámonos. Qué curado. Creí que se iba a quedar ahí atrás. Obviamente nada, ¿no? Digo. Tienen que... Ya, cómo cae, cómo enfada este men. Qué enfadoso dice este vato. Me cae un poquillo mal, no les voy a mentir. A ver. Tenemos que ir por acá. Ya te escuché, Amit. Va a haber enemigos. We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. A ver, voy a intentar algo. Voy a hacer lo siguiente. Who's out there? Round here. Where are the plans gone? I had schematics. Jeje. Put me down. If you see the human, attack. ¿Qué esperabas hacer, perro? That Listo. was a little more than I'm used to. I'll get us through this safely. You have my word. Creo que dejé algo atrás. Revelio. No estoy seguro. Ok, esta cosa no nos quiere dejar, pero bueno, no importa. Being watched. By ¿Qué? the door. Ah, ok. ¿Qué? ¿No me deja? ¿Qué es eso? Won't get through as long as we can be seen by that eye. Ya te escuché. No sé qué es eso. Bueno, no importa. Revelio. No hay nada aquí atrás, ok. Ah, era para subir allí, ok. Qué raro el sonido que hice, ya sé, pero... A ver. Es para subir aquí, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Sí, no? No es para eso. ¡Ey, déjame! ¡Ah, ahí está! ¡Ay, pero no voy a poder agarrar estas cosas! Se me fue el rollo. No traigo espacio. ¿Qué sonso? Ok. Luego lo veo. No sé si puedo brincar por aquí. Voy a intentarlo. No puedo. Ah, no, sí puedo. Bueno, luego voy a volver de todas maneras. No pasa nada. Summer holidays. Let's ya take a cállate. look around, Amit. See if we can find any plans. A ver, search. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be roads around here. What could bring them? Revelio. A ver. Vamos a subir por ahí.
agarrar todo esto. ¡Pam! Que creo que eso es todo. Lo vine a agarrar eso porque es puro oro, así de que cosas que sí me pueden servir. Ok. Ok, le hice petrificos total, uso todos. Ok, ese no lo puedo agarrar, perfecto. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Ya te escuché, güey. A ver, acá hay más. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Why is a grapple you are? Voy a intentar hacerlo sigiloso para... ¿Será buena idea? Me gusta pelear, honestamente. Sí, mero, vamos a pelear. Bueno. Stay close. I've handled much. Another rebellion, another boiler. This place is more complex than I had expected. A ver, vamos a ver a dónde tenemos que continuar. Si subo por aquí solo es para... Estas pociones me pueden servir, honestamente. Eso. Esto, vamos a ver qué tiene. Pociones Winnegle. Ok. Search for evidence of Ranrock's plans. Ok, no, creo que me dejé algunas cosas atrás. Ahorita vamos a ver. No estoy seguro, honestamente, pero bueno. No puedo agarrar eso de ahí. Ok, ¿por dónde continúo? ¿Por acá? Sí. Se va a abrir aquí, según esto. Ahí está. A ver, tenemos cueva para la izquierda. ¡Ah! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! Era con esto. Ditany Leaves. Ok, vamos a agarrar estas. Se me va el rollo. A ver. Está chila la misión esta, no les voy a mentir. Me está llamando un poco la atención porque ya estamos adentrándonos un poquito más en territorio de Ranrock, pero... Blow up a loyalty sentinel with Bombarda while they charge their magic. Damage a frozen enemy. Ok, aquí tengo que poner esto. Ahí está. ¡Ey! Bombarda. No, no sirve. No, no sirve. ¡Hey! ¡Ey! Eso debe de servir.
sé por qué no está sirviendo, pero bueno. Continuamos, ¿no? Este man de acá ya me enfadó. Ok. A ver. Tengo que hacer este mi objetivo secundario, pues. No, no sé cómo es. Ok, ya. That should be the last of them, Mommy. Está bien asustado la madre. Rebellion. Pobrecito. A ver, vamos a agarrar todo esto. Son todas las pociones que perdí ahorita. De ahí vengo, ¿no? Ok. A ver, no me tiene que ver este ojo. Ok. Aquí se supone que ya me debe dejar, ¿no? ¿Por qué no me deja eso? No entiendo por qué no me deja. Quítate. No sé por qué no me deja. Bueno, vamos a ver la puerta esta que tenemos aquí. No sé a dónde me llevará. Ok, a puro cofre. Ok, no quiero agarrar cofres ahorita. No entiendo por qué no se baja. ¿Tengo que prender esto? Yo creo que sí. Ahí está. Pero no sé para qué era, honestamente. A ver, vamos a ver aquí. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. Vamos a salir. Vámonos. Exit the mine. ¿Cómo puedo salir por aquí? Ok. Perfecto. ¿Entró este? Ah, güey, ya entró, ahora sí. Ahora sí entró. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Ahorita vamos a pelear con algunos duendes, estoy segurísimo de eso. Ok. Hello, Homora. Hello, Homora. Lo dejamos abierto de una vez, ¿no? Ok. Ahí está. Ya cuando vuelva no voy a necesitar volver a abrirlo. Ok, salimos por aquí. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. A ver, posiblemente haya duendes aquí afuera, así que vamos a ver. Vamos a ver. ¿No? ¿No hay? Ahí está Mitch. Está asustadísimo el perro este. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. A ver, vamos a hablar con Lodgok a ver qué nos dice ahora. Y ahorita voy a ir a vender unas cosas también. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was
studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Wow, bastante buena la historia, ¿eh? Bastante buena. Yo no sé por qué, no sé, dio mucho de qué hablar este juego, obviamente, es muy buen juego. Pero no sé, siento que merecía un poquillo más, honestamente, ¿eh? Siento que merecía un poquito más. A ver, vamos a ir a Hogsmeade, voy a ir a vender algunas cosillas. Uf. Me está gustando mucho, el juego. O sea, mucho. Me está gustando. Buenísimo está. A ver, vamos acá. A la tienda. Hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate Ahí tengo frogs, 15,000. please refrain from touching. Tengo 15,000 de oro, a ver. Tengo que vender varias cositas. Tengo que comprar varias cositas también. Pero está bien porque a veces el oro es muy necesario, no les voy a mentir. Todo esto... Vaya, tengo muchas cosas. Todo esto no lo voy a vender todavía. Voy a ir a la sala de menesteres. Voy a ver qué puedo usar. Y luego voy a vender cosas que ya no voy a usar. Ya estamos aquí, vamos a hacer esto rápido. Identify. Ok, tengo una bufanda nueva. Bien. Ok, chicos. Lo vamos a dejar por aquí por el momento. Para el siguiente vamos a avanzar un poquito más. Me hubiera gustado continuar un poquito más hoy también, pero pues tengo el viaje, así que tengo que prepararme ahorita. Y pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por ver el stream, muchas gracias por ver el video. Ya saben que si les están gustando los videos, no duden en dejar un like. Suscríbanse y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones de videos nuevos. Chicos, nos vemos
en el siguiente.